¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre, y que la estén pasando fantástico el día de hoy, chicos, porque miren, como ya saben, desde hace un par de semanas se anunció que llegaría un nuevo cambio en la oficina de cambio, o como conocemos muchos, la sala Jackpot. Dirán, Manu, pero ¿dónde están esos nuevos cambios si están los mismos, incluso los de aniversario? Pues como ya saben, se confirmó la llegada para el pasado día jueves, o sea, hace un par de días, la llegada de nuevos cambios, como lo era el Hunter, el Arelvan y como jefe pues el Aullosaurio, el legendario zoomorfo monogen. Que bueno, chicos, estos cambios, como lo he dicho, deberían de haber llegado hace un par de días, pero que no han llegado. Igualmente yo estoy grabando este video el sábado por la madrugada, no sé si habrán llegado hoy sábado de repente a la hora que se reinicia todo, pero igualmente les estaré preparando este video para que sepan qué canjear al momento de que estos mismos cambios lleguen. Y bueno, como ya saben, puede que no lleguen. Hay una pequeña posibilidad de que estos cambios no lleguen sino hasta el 15 de septiembre. Manu, ¿por qué? Porque Celsius dijo que oficialmente los cambios de aniversario se irían el 15 de septiembre. Pero claro, eso no significa un inconveniente que no les permita cambiar mutantes mientras hay cambios de evento. Anteriormente lo han hecho sin problemas y claro, tampoco es que en modo de programarlo tampoco es un problema. No es para nada ningún problema, sino que como ya saben actualmente la situación del videojuego es difícil y bueno, Celsius la verdad no trabaja nada. Así que si a lo mejor no llegaron hoy mismo, sino que yo lo estoy grabando antes de la hora de que cambien, pues estarían llegando con suerte el 15 de septiembre. Así que chicos, repasemos. Llegará nuevamente el Hunter, el Arelvan y el Aullosaurio. Obviamente como vimos en la publicación que lo confirmaban los servidores del videojuego, se podría estimar que el Hunter es el que estaría llegando por 50 fichas Jackpot porque está en la esquina superior izquierda, el Arelvan, el de 150 fichas por estar en la esquina superior derecha y obviamente el Aullosaurio por 200 fichas porque bueno, ya ha venido anteriormente a ese precio y porque principalmente es el principal de la imagen y ya sabemos que eso sería el jefe. Así que chicos, para no hacerlo más largo, toca la recomendación y estadísticas de estos tres nuevos cambios que estarán llegando en la sala Jackpot. Así que bueno, empecemos con el primero. Obviamente vamos a buscar bingo, si sirve, no sirve, estadísticas y todo lo demás. Así que chicos, el primero es Hunter, ese mutante doble cyber que están viendo que en el bingo tiene una línea de 40 fichas Jackpot y su otra línea 3 estrellas de platino. Son bingos difíciles después de todo y unas recompensas la verdad bastante vagas. Así que vamos a entrar en el mutante, chicos, y ahí lo estamos presenciando. Hunter, mutante legendario doble cyber que tiene la habilidad de escudo. Desde ya les puedo decir que es el mejor cambio de los tres en modo para luchar. O sea, si eres menor al Evo 50 sin Cybers, ya te digo yo que el Hunter es muy bueno. Que claro, ya haremos la comparativa, pero primero hagamos el análisis. Ok, velocidad de 7.69, una velocidad bastante aceptable, es veloz. Una vida total de 3876, que la verdad es bastante vida, es buena vida. La verdad, ataque individual de 910 puntos. Y el ataque múltiple de 520 puntos. Manu, pero este mutante tiene aumento de daño. Pues la verdad no, el ataque individual en realidad tiene una pequeña disminución de apenas unos 20 puntos. O sea, que el daño real en realidad, ¿no?, de este mutante es de 888 puntos, que en realidad serían 18 puntos menos. Y el ataque múltiple, el daño real, es de 566 puntos, o sea, tendría 46 puntos más de daño. Simplemente, la verdad, no es mucha diferencia, pero para que lo sepan, la verdad, donde más se nota es en el múltiple. Habilidad de escudo desde un inicio es un 10%, pero el mutante cuando alcanza el nivel 25 aumenta a un 15% de escudo. La verdad, su escudo no es su fuerte, pero es un mutante que para su velocidad tiene buena vida, buen ataque individual, buen ataque múltiple. Lo único que le falla es el escudo. Así que como lo he dicho, recomendados para aquellos menores al Evo 50 sin mutantes Cybers. Claro,
¿qué mutantes reemplazan al Hunter? Pues fácilmente Proyecto 3v3, de sobra, por supuesto Triad, literal son los dos mutantes que reemplazan a ese, incluso el Elidron, que lo vieron hace poco. Centinela, bueno, hay una diferencia de velocidad, pero Centinela puede resultar ser mejor por el tema del escudo y el ataque, por supuesto. Pero Hunter, la verdad, les va a servir a aquellos que no tengan mutantes cyber, o incluso por la velocidad, puede ser el mutante que te ayude a subir en algunas campañas si necesitas subir mutantes de nivel. La verdad, bastante recomendable si no tienes los cybers que acabo de mencionar. Mejores combinaciones de orbes, pues para PvP y para ello, velocidad full daño, la mejor sin lugar a dudas, o puedes intentar también colocándole un orbe de escudo para que sea algo decente y pueda aguantar la respuesta. Y ya si lo quieres para farmear en campaña, pues por supuesto, la de Forta, ataque y escudo debería de ser la mejor sin lugar a dudas, aunque velocidad también sería muy bueno aprovecharlo, así que eso sería el Hunter. Ahora vamos con el Arelvan, que bueno chicos, la verdad Arelvan yo creo que muchos lo conocen, lo han regalado bastante el año pasado, madre mía. Creo que fue el mutante más regalado del videojuego por ciertos motivos y ya lo han visto en otras ocasiones. Así que chicos, Arelvan, mutante legendario sable con mítico que tiene la habilidad de respuesta. Un mutante que a inicios del año pasado recibió un cambio de balance muy fuerte, le aumentaron vida y otras cositas, pero igual sigue siendo bastante malo, la verdad. Así que, bueno, tiene una velocidad de 8.33, que creo que hasta se la aumentaron, la verdad no recuerdo. Una vida total de 3.954, que ojito, para esa velocidad no es mala vida, es buena vida. Lo malo es que el daño de sus ataques es de apenas 610 puntos, chicos, pega una miseria. Yo creo que ya con esa estadística ya sabrán que es realmente malo. Y bueno, ni hablemos que tiene la habilidad de respuesta, que desde un inicio es 15% y cuando cuando llega al nivel 25 aumenta ese porcentaje a un 30%. Así que chicos, Arelvan la verdad no les voy a resumir mucho, o sea, es muy malo el mutante, es muy malo. Tal vez para menores del Evo 40 sin algún tanque veloz puede ser realmente útil, pero no es un mutante que te va a ayudar a cambiar ciertos combates. La verdad, ese poco daño y una habilidad que por el poco daño es realmente inexistente. Así que pésimo mutante para combatir. Y ojo, perdón, olvidé mostrar su bingo, el del Arelvan. Perdón chicos, perdonen, olvidé su bingo. Pues como lo están viendo, tiene una línea de 2000 de oro, pero ya te digo yo que Arelvan lo van a regalar muchísimo, así que pues por tantas fichas, la verdad, yo no me preocuparía. Y bueno, es un bingo algo difícil, ¿no? O sea, antes de tener Altaris, dudo que te falte Arelvan antes que un Altaris o un Capitán Achave o el Franken de Warf. Lo dudo bastante, pero ahí tienen como mención al cambio. Y bueno chicos, el tercer mutante, que por supuesto será el de 200 fichas. Ojo, calculo 200, que siempre ha venido a ese precio, pero de repente Celsius le puede picar un glúteo y de repente lo coloca en 250. Ya saben que estoy haciendo este video antes de que, pues, no sé, acomoden los cambios, si se podría decir. Así que Augiosaurio chicos, mutante legendario, monogen, somorfo, ataque somorfo múltiple y el ataque individual es neutro, habilidad de herida. Estadísticas: una velocidad de 3.33, demasiado lento. Una vida total de 4272 chicos, que es muy mala vida. Y más con esa velocidad, si incluso mutantes de 3.33 con 6000 de vida no sirven, imagínense un somorfo 3.33 con 4300, se podría decir. Amigo, ya esas estadísticas ya sabemos que no va a servir, ¿no? Igualmente. Ok. Ataque múltiple, como lo están viendo, indica tener un ataque de 989 puntos, aunque el daño real de ese múltiple es de 933 puntos. No es mal múltiple, pero de aquí a que ataque. Y bueno, el ataque neutro, que es individual, que indica que es de 1721 puntos, pues sí, es de 1721 puntos. Habilidad de herida, 22% al inicio, y cuando llega al nivel 25, 40% de herida. Así que bueno chicos, la verdad no hay mucho que resumir de este mutante, bastante malo la verdad, muy poca vida para su velocidad, principalmente demasiado lento para el meta actual, un ataque múltiple que la verdad, de aquí a que ataque, pues ya habrás hecho muchas cosas con algún otro mutante. Y el ataque neutro individual, la verdad, está muy decente el daño. Creo que es de los neutros más fuertes, así de forma individual. Bueno, no el más fuerte, pero claro, lento, poca vida. Habilidad de herida, que es la peor habilidad del juego. No le va a servir, pero ojo, súper recomendadísimo el Augiosaurio
para aquellos que no tengan problemas en reunir fichas, porque te va a servir pues para las hibridaciones, ya saben, de cualquier mutante zoomorfo del juego. Ya saben que los monogens son los mejores para hibridar, pero ya cuando entras al zoomorfo, al galáctico y al mítico de los de hibridación, hacen que las hibridaciones duren mucho, por lo cual pues si ya tienes Sasquatch no vas a necesitar Audiosaurio, pero Audiosaurio es de esos apenas monogens como con Sasquatch que te va a servir para las hibridaciones. La verdad, bastante recomendado, así como hace poco pues se recomendó bastante la Invocadora, porque pues de las hibridaciones míticas solamente está ella y Vainamoinen, pero claro, Vainamoinen está ahorita por la incursión, así que el Audiosaurio sería lo ideal para las hibridaciones, porque con que tengas uno de plata ya te va a servir para todos los zoomorfos legendarios que quieras sacar ahora y en un futuro. Así que por ese punto es recomendadísimo el Audiosaurio, pero para luchar, la verdad, es una sala Japot bastante mala. Bueno, no peor a la actual, la verdad, la que está actual es la peor de todas para luchar, sin lugar a dudas. Pero esta por lo menos tiene al Hunter para aquellos nuevos jugadores, como lo he dicho, menores al Evo 50, menor al Evo 40, obviamente todo el número dejado de eso debajo del Evo 30, que no tengan cybers como un Proyecto 3v3, un Centinela, un Triad, por supuesto, que ya son los top. El Hydron, un Hunter te va a servir fantástico porque tiene buenas estadísticas, lo único que decae es su escudo, pero un Cyber siempre viene bien en los inicios del videojuego. Así que chicos, no olviden dejar ese poderoso like para apoyar el contenido. Muchas gracias, la verdad. Y tampoco no olviden, suscribirse y activar la campanita, que ya somos 46.000 suscriptores, rumbo a los 50.000, ¿no? Muchas gracias nuevamente. Así que sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye. Do your job, Bird is the name, then Baller did the chain, torn off for the watch, Busy plain Jane, ride with the mob, suck a nigga, niggas up, ride with the mob, suck a nigga, niggas up, ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, showed your magic like Houdini. My body shaped like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get tighter, so he streamed me when he leave.